Hola, ¿cómo están? Después de tanto tiempo, bueno, una presencial de nuevo. Estamos realmente contentos, estamos celebrando la persona de Cristo en todas las cosas y aprendiendo cuál es la magnitud, la extensión de la gracia de la cual Dios nos hizo parte. Bueno, durante este tiempo el Señor estuvo hablando. Hay un aspecto fundamental que expresa la persona de Cristo, en el cual el Padre centró absolutamente todo su propósito. Él se propuso que su Hijo sea el todo y en todos, y la única manera de llegar hasta Él. Cuando uno observa a qué se refería Dios en el Antiguo Testamento cuando decía: yo les enviaré salvación. Las Escrituras expresan que los apóstoles y la iglesia de los primeros tiempos, de los primeros 70 años, la primera iglesia, estaban abocados a poder entender a qué se refería Dios cuando decía que de Él venía nuestra salvación. Los apóstoles habían entendido que Dios nos había concedido una naturaleza que podía ahora escudriñar hasta lo profundo de Dios, y que se nos había concedido un espíritu y una mente y un corazón que podía entender esta verdad eterna. De Dios viene nuestra salvación. Todos los profetas, los salmistas, los hombres del Antiguo Pacto hablaban diciendo: de Dios viene nuestra salvación, y expresaban las palabras del Señor diciendo: y yo los libraré de todos sus males. Y ellos se dedicaron a recibir entendimiento de la vida que iba de manifestarse, y no específicamente de qué iba a ser de la vida de sus hijos, de su economía, de su salud, porque entendían que todo eso estaba incluido en la salvación que iba a venir de parte de Dios. Así que cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablando en el capítulo 4 de Efesios, donde hay apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, todos, por el poder de su Espíritu, tratando de entender la magnitud de esta salvación que nos fue otorgada. Porque Dios no nos envió salvación, nos envió a su Hijo, se envió a sí mismo, se dio a sí mismo. De Dios viene la salvación, y en Él está la salvación. Es el Dios de esta gran salvación. Así que cuando nosotros entendimos que el Evangelio no es un buen pronóstico para los hijos de Dios, sino que es un hecho consumado en la eternidad de Dios, que se nos debe notificar, se nos debe ser notificado. Debemos entenderlo para que sea manifestada en nuestra vida. Así que cuando entendemos esto, también podemos entender la dificultad que ha tenido la iglesia durante siglos y siglos de expresar en muchos aspectos la salvación como si fuera un hecho puntual, un evento que ocurrió en nuestra vida en algún momento donde nosotros fuimos salvados. Pero toda la Escritura expresa que eso no funciona de esa manera.
sino que la salvación es una medida de conocimiento. Conocer la salvación como una persona. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 dice esto: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones. Escuchen bien, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Si recuerdan, lo hemos hablado, Jeremías y Ezequiel nos explicaban por qué la ley de Dios estaba escrita en una piedra, porque el corazón del hombre destituido era un corazón de piedra. Pero el Señor habló de este momento en el cual la salvación iba a ser manifestada en la persona de Dios. Dijo, y en ese día, en aquel pacto, yo sacaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y entonces ahora está escrito en tablas de carne del corazón. Y no les voy a dar cualquier espíritu, les voy a dar mi espíritu. Y les voy a dar mi corazón. Y les voy a dar mi mente. Así que mi ley va a estar escrita en su mente y en sus corazones. Y el mismo Dios, el Dios de la salvación, va a ser su maestro. Él les va a revelar hasta lo profundo de Dios. Así que Cristo en forma de salvación se expresa al mundo a través de sus hijos, como cartas leídas al mundo. Y esto es algo bien importante, porque Dios esto no lo hace con gente talentosa. Lo hace, y Él precisa para que esto ocurra, gente quebrantada, pequeña, humillada, que no se muestra a sí mismo, sino que pueda mostrar y expresar lo que está escrito en esa carta, la gran salvación de la cual Dios nos hizo parte. Y personas que puedan expresar el mayor nivel de entendimiento de esta salvación, del Cristo que habita en nosotros. Y claro, no está mal si uno lo ve como el comienzo de algo, pero la salvación no es un hecho puntual. Es un proceso de conocimiento que tiene trascendencia en la eternidad. Así que, en la medida que me es revelada la magnitud de la salvación que nos fue concedida en la persona de Cristo, es en la medida que nosotros la podemos disfrutar, expresar, manifestar como cartas leídas al mundo. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 6, nos está diciendo que es Dios quien resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de su gloria. ¿En dónde? En la persona de su Hijo, en la faz de Jesucristo. Así que es importantísimo poder entender que no necesitamos que Dios nos siga salvando, sino que necesitamos
conocer en mayor medida la salvación que nos fue otorgada y darla a conocer como cartas leídas. También hemos aprendido en este tiempo que la salvación no es independiente de la santificación. Y esto es muy importante poder saberlo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios centró todo su propósito eterno en su Hijo, en el Santo. Así que todo aquel que está en el Santo es santificado, es modelado a la imagen del Santo. Y podemos leer en 2 Tesalonicenses 2:13, dice, escuchen bien, Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo? Mediante la santificación. La salvación no es independiente de la santificación. Y sigue diciendo, por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que la santificación comienza con la primera semilla de mostaza de fe. En el momento en que yo confío y entrego mi vida al Señor, comienza un proceso de santificación que expresa la salvación que me fue concedida en Él. Así que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad es un asunto eterno que escudriña hasta lo profundo de Dios y el tamaño de la salvación que nos concedió. Romanos capítulo 6, verso 22 dice esto: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo, o sea, ahora que la salvación, que fueron salvados del poder de la muerte y del pecado y hechos siervos de Dios, tenés como fruto ¿qué? La santificación. La salvación no es independiente de la santificación. Da fruto. Da fruto. Si hay Cristo, si está el Santo, expresa santificación. Y cuando esto ocurre, da como fin, ¿qué? La vida eterna, que fue lo que se perdió ¿dónde? En el Edén. Lo que perdimos, la desgracia del hombre, es que perdimos la vida de Dios. Y el fin es volver a la vida de Dios, que es lo que Cristo hizo, la obra de reunirnos en Él para devolvernos al Padre. Así que toda la palabra, todo el fundamento apostólico se centra en poder discernir y entender que debemos abandonar los asuntos externos en nuestra vida para entender que todo eso está resuelto en la salvación que nos fue otorgada. No hay ningún aspecto de nuestra vida ni ningún problema que produzca el pecado y la muerte en la vida de los seres humanos que no esté incluida en la salvación que nos fue otorgada por Dios. No necesitamos seguir siendo salvados. Lo que necesitamos es conocer la salvación para poder vivir dentro de esta cobertura divina y expresar un estado de vida donde la muerte y el pecado no tienen lugar. Cuando yo escucho expresiones a lo largo de toda mi vida y en congresos y en, todo tipo de eventos, cuando
yo escucho expresiones como los héroes de la fe, hacedores de historia, o vos podés, si te caes, levantate, sos un campeón, vamos a ganar el mundo para Cristo. Y son expresiones que ponen la centralidad del propósito eterno de Dios en el hombre. Vos podés. No podemos nada, estamos muertos. Si yo obro para Dios, si yo hago la obra para Dios, la obra, ¿quién la está haciendo? Yo. Eso es una obra humana. La obra de Dios depende exclusivamente, hermanos, de que no obremos, sino que sea Dios quien haga la obra, que exprese la salvación a través nuestro, como cartas leídas al mundo, a través de las obras que Él produce, de las buenas obras, que cuando el mundo vea, glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, porque hay una salvación que no va a ver el mundo si somos nosotros quien la hacemos. En todo lo que ocurre en nuestra vida tiene que ser precisamente Cristo en nosotros. El peligro de confundir lo que el hombre llama bueno con la voluntad de Dios. Porque en el nuevo pacto y en Cristo, pecado es todo lo que no es la voluntad de Dios. Hijos de Dios incursionando en todos los ámbitos de este mundo, en el ámbito profesional, el del trabajo, en el ámbito de la educación, en los ámbitos de poder, seducidos por propuestas humanas. Es lo que hace y lo que le muestra al mundo que aún para los hijos de Dios la salvación es insuficiente. Necesitamos propuestas humanas. Y parecemos olvidar que la solución es el Evangelio, no la política partidaria. No hay respuesta del hombre para el hombre. ¿Cuándo olvidamos que el supremo bien es Dios? El peligro de ser seducidos por soluciones temporales, terrenales, humanas, sigue girando y ondulando por los subsuelos de nuestro corazón. O sea, necesitamos entender que todo nos fue concedido en la salvación que nos fue otorgada, que todo nos fue concedido en Él. Y la manera en que seamos cartas es que eso lo puedan leer en nosotros. Así que no podemos creer que el destino espiritual de una nación depende de los hombres que están en el poder. Jamás ninguna nación, Roma, Egipto, jamás fueron un problema para Dios. Y nunca lo va a ser. El mayor peligro que puede expresar el pueblo de Dios, no comprendiendo esta realidad eterna, es expresar nuestras acciones en una confianza que no esté radicalmente centrada en la persona de Cristo, en lo eterno. No confiamos en los hombres. Confiamos en Dios porque le conocemos, sabemos quién es Él. Se nos ha revelado, pero necesitamos un mayor entendimiento, una mayor profundidad, una extensión permanente de entendimiento de esta gracia infinita, de esta salvación infinita, para darla a conocer y vivir conforme a esa salvación que nos fue concedida.
hay un peligro que pareciera que permanentemente se manifiesta entre nosotros, y es creer que el Evangelio está para darnos una vida mejor. Es una mentira sutilmente camuflada. La vida del Hijo de Dios no es un tipo de vida mejor. Cristo es la vida. No es una vida mejor, es la vida. Y todo lo que no es Cristo es muerte. Y si no lo expresamos radicalmente con una confianza absoluta en esta única verdad eterna, seguimos expresando una mistura que sigue siendo una propuesta humana y no una salvación divina y eterna en la persona de Cristo. No hay absolutamente nada en la vida de un hijo de Dios que no esté incluida en la salvación de la cual Dios nos hizo parte. Imaginemos que la Argentina se derrumba y una tiranía de derecha, izquierda, no importa. Y comienzan las multas, las prisiones, la persecución, la discriminación, el exilio, el martirio. ¿Cuál va a ser el verdadero problema? Que nuestras vidas, como cartas, expresen una predicación que no formen ni desarrollen hijos verdaderos y radicales, que entiendan que Cristo, que Dios es mejor que la vida. Hijos de Dios que no puedan gozarse en las tribulaciones, que no puedan cantar en la horca, en el martirio, en la tortura, en la discriminación, que no puedan gozarse en el verdadero y único tesoro, porque la están pasando mal. Enfrentarnos al odio, a la injuria, a la exclusión por causa de Cristo, y poder decir, como dice Hebreos 10:34, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. O poder decir, propongamos una propuesta humana, porque así con este gobierno no se puede vivir. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué podemos gozarnos en el despojo de nuestros bienes? Porque sabemos que tenemos una mejor y más duradera posesión eterna. Y poder decir también, como dice Lucas 6:23, alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en los cielos. Salmo 16:11 dice algo que todos conocemos muy bien: en tu presencia. Y miren, esto no es como el antiguo pacto, que entraban en el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios y salían. El tabernáculo es la perfecta figura y sombra del Cristo que ya está en nosotros. El templo es Cristo, no salimos ni entramos a la presencia de Dios. Estamos establecidos en Él, sumergidos en Él. Por lo tanto, hay plenitud de gozo cuando siempre, en todos los que están en el Hijo. Delicias a tu diestra para siempre, no importa la circunstancia en la que estemos viviendo. Por eso
La predicación del Evangelio, que no es un mensaje comunicado específicamente desde un púlpito con palabras. La predicación del Evangelio es la manifestación de aquel que es el Evangelio. Y cuando los que están alrededor perciben al Cristo que habita en nosotros y desean tener lo que nosotros tenemos, Dios a eso le llama predicación del Evangelio. Así que la verdadera gracia sería para nosotros nunca llegar a entender que cualquiera de nosotros puede colaborar con la vida de los seres humanos. Pero nunca tendría incidencia en la eternidad. Si no expresa a Cristo, no salva. De Dios viene la salvación. No forma parte de la redención de la cual Dios nos hizo parte. Y al final del día, la eternidad de nadie va a ser cambiada. Podemos hacer muchas cosas. Podemos vivir en una actitud altruista, entregando todos nuestros bienes, construyéndole el techo a los que no tienen, recibiendo al forastero, vistiendo al desnudo, pero no importa lo que hagas. A lo que el mundo llame bueno. Si deja a Dios de lado, si no expresa a Cristo, si no somos cartas en la cual el mundo pueda leer la salvación, la única salvación que Dios proveyó al mundo, no va a cambiar la eternidad de nadie. No es para lo que fuimos llamados. Así que es por lo que todo hijo debe ser conocido. Conocidos por nosotros y por el mundo, dice el apóstol Pablo, porque pueden leer acá la salvación y aquel de donde proviene la salvación, pueden leerlo en nuestras vidas. Así que esto dice la revelación apostólica. Fuimos creados. Este es el fundamento, la roca. Fuimos creados para vivir, disfrutar y expresar una salvación que avanza sobre nuestra vida de manera infinita y eterna. Ese es nuestro ADN. Y que avanza en nosotros en la medida del conocimiento de aquel de quien proviene la salvación. Nos tiene que ser revelada la salvación en la persona de Cristo. Hebreos, capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, solicitud, atendamos a las cosas que hemos oído. Recuerden, la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué cosa? La palabra. ¿Qué es una persona? Cristo es la palabra. Y entonces cuando nosotros oímos a Cristo, oímos la palabra y atendemos con solicitud, entonces no nos vamos a deslizar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuchen, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación
tan grande. ¿Saben cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Saben cuál es la respuesta? No hay manera de escapar. No hay manera de escapar si descuidamos esta salvación tan grande. Cuando uno ve estos dos primeros versículos, debemos prestar mucha atención a no descuidar. A esto se refiere. No descuiden una salvación tan grande. Versículos 3 y 4 dicen que nuestra salvación no solo es grande, sino que además es cierta. Nada es grande si no es cierto. Así que dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así que las preguntas que nos tenemos que hacer cada día son diversas en cuanto a la naturaleza de nuestra salvación. Debemos entender si nuestras preguntas están enfocadas en su propósito eterno, en la formación del Cristo que habita en nosotros, si expresa esa salvación. Así que nos podemos preguntar, ¿cuántas personas expresan una atención seria, continua, permanente, sostenida a la salvación alcanzada y otorgada por Cristo? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas aman esa salvación con todo su ser y piensan de manera permanente en cada situación de la vida en ella? ¿Cuántos meditan en ella? ¿Cuántos se maravillan cada día en la salvación que fue otorgada? ¿Cuántos sienten una gratitud permanente por ella? ¿Cuántos la expresan, como dice la palabra, den gracias en todo? Actúen como dadores alegres, expresen con gratitud al Cristo que habita en ustedes, manifestando esa salvación y la recomiendan como algo gloriosamente valioso. ¿Cuántos la manifiestan en todas las cosas de la vida? ¿Cuánto disfrutan a Cristo en todas las cosas, pequeñas y grandes? Y ponen toda su esperanza y toda su confianza en ella. Necesitamos que la salvación nos sea revelada. Y en esta administración, en lo que Dios viene hablando en este tiempo en relación a Cristo como la verdad presente, que aquello que sucedió y aquello que va a suceder en el cronos del hombre es una verdad presente en la eternidad de Dios. La salvación no es que un día esto ocurrió, no, es la verdad presente. No es que Dios nos amó, no, es la verdad presente, es un presente continuo. No necesitamos ser salvados cada día.
es que la salvación opera permanentemente en nuestra vida. Y entonces lo que está diciendo es: no descuiden ser amados por Dios. No descuiden ser perdonados, aceptados. No descuiden ser protegidos, fortalecidos. No descuiden ser guiados por el Dios Todopoderoso. No descuiden su salvación, no descuiden el sacrificio de la vida de Cristo a favor nuestro, en todas las cosas. No descuiden el don gratuito de justicia imputado por fe a favor nuestro. No descuiden la remoción de la ira de Dios sobre nosotros. No lo descuiden. No descuiden la obra gloriosa, reconciliadora de Dios. Estamos reconciliados con Dios por gracia. Es parte de la salvación. Por favor, no digamos: yo no siento que Dios me tenga en cuenta, no siento que no me escucha, siento que no me ama, no siento. Es porque no se nos revela la magnitud de la gracia, de la salvación. No descuiden la morada del Espíritu Santo. No descuiden la comunión del Cristo vivo. No descuiden el resplandor de su gloria en el rostro de su Hijo, el acceso libre que tenemos al trono de gloria. No descuiden el inagotable tesoro que tenemos en sus promesas, el espíritu de la profecía. No descuiden que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual y que todo lo que opera en nosotros opera en regiones celestiales porque son eternas. No descuiden, esta salvación es una salvación muy grande. Descuidarla expresa un mal irreparable. Hermanos, así es como terminamos el encuentro de hoy. Se lo digo a ustedes acá en este lugar, se lo digo a todos los que nos están mirando por las redes sociales. No descuidemos una salvación tan grande. Les mandamos un abrazo. Confiamos en todo lo que Dios está proveyendo a través de su Hijo, el cual nos hace vivir como seres completos. En los procesos de Dios caminamos hacia eso, pero sabemos que la perfección en Cristo nos fue concedido por un solo sacrificio a todos los santificados. Estamos completos en Él y queremos expresar esta salvación tan grande como cartas leídas al mundo que desesperadamente necesita un Salvador. Les mandamos un abrazo muy grande y nos encontramos en el próximo encuentro a través de este medio. Un abrazo gigante.